Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión nos encontramos con el licenciado William Santamaría, abogado y docente universitario, para hablar de la ley especial para el ejercicio del sufragio desde el exterior. Bienvenido. Gracias, mucho gusto. El gusto es todo nuestro. Para la primera pregunta queremos saber en qué consiste esta ley y cuáles son las modalidades de voto. En primer lugar, debemos considerar que toda la legislación que existe sobre el sufragio en el extranjero o voto desde el exterior es una manifestación del reconocimiento jurídico que existe por parte de un Estado para otorgar o expandir los derechos políticos, entre ellos el sufragio activo y pasivo, hacia las personas que por diversos motivos tuvieron que irse del país de origen, ¿verdad? Y tuvieron que emigrar a cualquier otro país del mundo, esencialmente hacia los Estados Unidos de América, o hacia Europa, o hacia México, a cualquier país. Y desde esa perspectiva tenemos que el voto puede ser remoto por internet, que es un voto por internet sin supervisión, o el voto electrónico presencial, que es siempre un voto electrónico, pero va a ser dado en una sede determinada previamente por el Tribunal Supremo Electoral. Normalmente somos consulados, la población llega a esos lugares, la ciudadanía, y ante autoridades electorales previamente nombradas se ejerce el sufragio. Entonces, esas son las dos modalidades en las cuales ha sido aprobado en este momento el sufragio en el extranjero. Licenciado, esta ley habla sobre una centralización de los votos en San Salvador. ¿En qué consiste esto? Bueno, con respecto a esto es interesante, es uno de los elementos que más ha llamado la atención de los estudiosos del derecho electoral sobre esta nueva ley. Tal como usted lo plantea, el artículo 4 regula el tema de la asignación de los votos para los salvadoreños, las salvadoreñas que habitan fuera del territorio de la República. Cuando el salvadoreño reside fuera del país y su domicilio, según el DUI, dice que es fuera del territorio, digamos en Los Ángeles o en España. Desde esa perspectiva, ese voto va a ser asignado en el departamento de San Salvador, que como sabemos, según el artículo 13 del Código Electoral, le corresponden 24 diputados. Um, el otro escenario es si los salvadoreños residen en otro país, pero su DUI dice que habitan en un municipio determinado del territorio de El Salvador, digamos por ejemplo en Santa Ana o en Cojutepeque, entonces ese voto de esa persona va a ser contado en ese lugar, en esa circunscripción electoral, en Santa Ana, en Cojutepeque, en San Miguel, depende de donde diga el DUI. ¿Qué pasa si un salvadoreño en el extranjero tiene su documento en el extranjero con dirección extranjera, pero quiere votar por un determinado departamento con el que tiene arraigo? ¿Qué debe hacer? Esta ley como tal no regula un procedimiento mediante el cual se va a impedir que se mienta, digamos, para decirlo de una manera, sobre el arraigo. Si yo vivo en Los Ángeles, por ejemplo, en Nueva York, y mi DUI dice que vivo ahí, y yo quiero decir, no, miren, yo no quiero que el voto caiga en San Salvador, sino que caiga en otro departamento, ¿cómo le compruebo yo a la entidad que es el DUI centro, digámosle, ¿verdad? Que yo realmente estoy diciendo la verdad. Si eso no está regulado, entonces estaríamos ante un escenario potencial de arbitrariedad y eso podría preocupar por la concentración de los votos. No es lo mismo la cantidad de diputados del departamento de San Salvador que, por ejemplo, de Chalatenango, que son solamente 3 diputados que permite la legislación electoral. Por lo tanto, la concentración podría, digamos, afectar más o no beneficiar a quien se debería de beneficiar, que en este caso es a quien yo, con el departamento donde yo tengo el arraigo. Y esa es una de las dificultades. Otro de los problemas de la ley es que la ley nueva no regula, no reconoce ninguna forma de emitir el sufragio desde el extranjero para las elecciones de consejos municipales y de parlamento centroamericano. Eso contraviene la sentencia 156-2012 que ha sido debate desde el año 2018, que recuerde, la asamblea actual, ¿verdad? Planteó eso, pero esta misma asamblea legislativa derogó esta ley, creó esta nueva ley que acaba de ser aprobada, pero en esta nueva ley no aparece lo de los consejos municipales. Una de las grandes deudas de esta ley precisamente es esa falta de regulación. Muchas gracias, licenciado, por sus aportes en este tema tan importante, un tema de coyuntura que nos involucra a todos.
Con esto continuamos con más de Multimedia Periodismo.